Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estemos en este lugar. Vamos a meditar por un momento en la palabra de nuestro Dios. Anda Biblia, ¿verdad? Bueno, abra su Biblia entonces. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16. Hemos titulado la meditación o el estudio bíblico de esta tarde, mis hermanos, Salvos por gracia. Y justamente vamos a hablar de la salvación. Yo sé que para muchos de ustedes podrán decir, bueno, ese es un tema que ya conocemos, ¿verdad? Pero siempre es bueno recordar este tipo de doctrinas, porque esta es una doctrina específicamente. Así es que vamos a hablar acerca de eso. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Dice la Biblia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento maravilloso que nos permites meditar en tu palabra. Te ruego, Padre, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y nos des de tu sabiduría. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. La porción de la Escritura que acabamos de leer, creo yo que es un pasaje bastante conocido y la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, lo hemos leído por mucho tiempo. Y habla de una historia en la que está Jesús y llega un joven que se supone rico, ¿verdad? Que tiene muchas posesiones materiales, y llega y le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, una pregunta que en realidad es muy importante. Y la pregunta que él hace es la siguiente. La pregunta es: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y yo creo que esta pregunta todos en algún momento de nuestra vida nos la hemos hecho, ¿verdad? Y tenemos la carga, por decir así, de la tradición, de lo que hemos oído por mucho tiempo, por mucha gente, y a veces eso ha moldeado nuestra mente. Por ejemplo, la mayor parte de personas en algún momento determinado de la vida hacen esta misma pregunta: ¿qué bien haré? Oiga bien y póngale atención a cada palabra. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Esta es una persona que está pensando que él puede ganarse la salvación. Esta es una persona que está pensando que es su esfuerzo lo que va a conseguir que el reino de los cielos se abra y que en algún momento determinado él pueda ser salvo. Y desde ahí nosotros partimos de un punto equivocado. Pero bueno, vamos a ir desglosando poquito a poco todo lo que esto dice. Vamos a leer el versículo 16 completo y quiero que le ponga atención a algún par de palabras. Dice la Biblia: entonces vino uno y le dijo, hermanos, ¿cómo le dijo? ¿Maestro qué? Maestro bueno. Que se le quede en su mente la palabra bueno. Amén. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús es bastante interesante cuando dice el maestro bueno: ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré? No ¿qué me darás tú? Sino ¿qué bien haré? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué manera yo puedo conseguir? ¿De qué manera yo puedo comprar? ¿Cómo hago? Eso es lo que él pregunta. Y dice el versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Le pregunto, ¿le dijo Jesús que él no era bueno? No, ¿verdad?
Jesús lo único que pregunta es ¿por qué me llamas bueno? Y ya se va a dar cuenta usted en un momentito que eso en realidad es, por decirlo así, una trampa que Jesús le está poniendo a esta persona por su manera de hablar. Porque cuando llega y se le acerca le dice, maestro, bueno. Ahora viene Jesús y le dice, bueno, mira, ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que solo hay uno que es bueno y es Dios? Bueno, pero hasta ahí ya vamos a llegar en un momento. Ahorita, en este relato, y por lo general, ¿qué es lo que nosotros hemos pensado casi siempre sobre esto? En una lectura superficial, en un análisis sencillo, la lectura común es que es un consejo que Jesús da a esta persona sobre el desapego material o una enseñanza moral que nuestro Señor Jesucristo le da a esta persona para que no sea pues tan materialista, y muchos incluso han tomado todo este relato como que Jesús estuviera glorificando la pobreza, y esto tampoco es de esa manera. El enfoque que la mayor parte de gente le da a esto es el dinero y la economía humana, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque este joven es una persona que tiene muchos bienes, pero cuando entramos al análisis ya un poquito más profundo de esto, nos vamos a dar cuenta que esto lo que nos está mostrando en realidad es cuál es la naturaleza de la salvación. Y ese es un tema muy importante para cada uno de nosotros, la naturaleza de la salvación. ¿Cómo se obtiene esta salvación? ¿De dónde proviene? Y en este caso vamos a hacer como una comparación entre la naturaleza de la salvación frente a la santidad absoluta de Dios. Son dos cosas interesantes de poner en perspectiva para que nosotros podamos darnos cuenta de qué se trata lo que estamos leyendo. El enfoque entonces de esta porción de la Biblia es la depravación del corazón, la idolatría y la absoluta necesidad que tiene el ser humano de la gracia divina. Ya se va a dar cuenta usted por qué hemos llegado a ese tipo de situaciones. Primero, el joven, ya para ir entrando en más detalle de lo que hemos leído, el joven confunde la vida eterna con una transacción basada en méritos puramente humanos. Porque él dice, qué bien haré. Mi esfuerzo, mi dedicación, mi sacrificio probablemente sea suficiente o sea necesario para poder conseguir la vida eterna. Ahora bien, el error del joven es pensar que la salvación es por obras y que puede él de alguna manera conseguir esa salvación que Cristo ofrece gratis, que Cristo ofrece como un regalo. Entonces, cuando viene el Señor y escucha esta pregunta, lo más probable es que le haya dicho, bueno, este viene perdido, ¿verdad? Pero no solo está perdido en la manera en que piensa que se puede obtener la salvación, sino que viene con cierto nivel de arrogancia cuando él me dice, maestro bueno. ¿Por qué? Porque él esperaría, y ya lo vamos a ver más adelante, que Jesús a él en algún momento también le llame bueno. Entonces viene Jesús y cierra esa posibilidad de una vez. ¿Cómo? Haciéndole una pregunta interesante. ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno y ese único que es bueno es Dios. Entonces, aquí viene una cosa interesante. ¿Me llamas bueno porque estás reconociendo que soy Dios o solo por tu arrogancia? ¿Está conmigo? Entonces, el punto es que si este joven hubiera dicho, te llamo bueno porque tú eres el Hijo de Dios, te llamo bueno porque tú eres Dios en la carne, la historia tomaría un rumbo diferente. Pero él no lo dice desde esa perspectiva, él lo dice simplemente por decirlo. Le pongo un ejemplo paralelo a este para que nos ubiquemos. ¿Se acuerda usted cuando Jesús está con Poncio Pilato?
Poncio Pilato viene y le hace una pregunta a Jesús y le dice, mira, todos dicen que eres rey, todos dicen tal cosa de ti, ¿es o no es verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mira, y tú lo que dices y preguntas, ¿lo dices porque lo crees o porque simplemente lo has oído? Si Poncio Pilato hubiera dicho, lo creo, hubiera estado aceptando que Jesús era el Mesías y era el Hijo de Dios. Si este joven que le llama bueno a Jesús hubiera dicho, te llamo bueno porque sé que tú eres el Hijo de Dios, él también hubiera entrado en esa situación y ya no hubiera habido, por decirlo así, nada más que explicar. ¿Por qué? Porque la fe hubiera estado obrando en ese momento para la salvación de él, y en el caso de Poncio Pilato, si es que lo hubiera creído, hubiera obrado en favor de él también. ¿Pero quién? La fe. Pero en este caso, esa situación no se da de esa manera. Y entonces viene el Señor, ¿verdad? Y utiliza, le decía hace un momento, la palabra bueno como una pequeña trampa, digamos así. ¿Para qué? Para revelar el pecado que había en el corazón de aquel joven. Fíjese, hablar con Jesús, yo creo que tal vez ustedes, voy a detenerme un poco, han oído hay una alabanza de Roberto Orellana, si no me equivoco, que se llama La historia de Cristo, ya la han escuchado, ¿verdad? Y él habla de que qué bonito hubiera sido que hubiéramos podido nosotros estar frente al Señor, haber tocado sus manos o cualquier cosa de estas, y es cierto, pero fíjese que en este tipo de situaciones, hablar con Jesús era un reto. O sea, si alguien llegaba para como querer sorprenderlo, como para querer probarlo, para tentarlo y cualquier cosa de esas, usted ve a través de la historia bíblica la habilidad tan grande que tenía nuestro Señor Jesucristo para que aquello que pareciera provocativo, Él le daba vuelta y confrontaba con lo mismo que lo querían de alguna manera provocar a Él, confrontaba a aquellos que llegaban a preguntarle cosas de esta naturaleza. Entonces, es bien interesante porque si llama bueno a Jesús, por algo será. Si dice, es que tú eres bueno como Dios, hubiera sido una confesión de fe, aceptando la divinidad de Cristo. Si no cree que Jesús es Dios, entonces el bueno que le está diciendo es simple y sencillamente una palabra que nosotros pudiéramos considerar hasta cierto punto hipócrita. Amén. Cuando veo yo esta historia, ¿sabe de qué me acuerdo a veces? Yo creo que ustedes han visto televisión y han visto a Chaparrón Bonaparte y al otro que sale con él, ¿sí? ¿Cómo le dice cada vez que lo encuentra? Dígame cómo. Licenciado, ¿verdad? Entonces viene el otro y le dice licenciado y él se alegra, pues porque le dicen así, ¿verdad? Entonces pareciera que él llega a decirle bueno porque él quiere que le respondan, no, bueno eres tú. ¿Por qué? Porque más adelante el Señor le dice, ve y cumple los mandamientos. Pero este joven viene y responde y dice, ya los cumplí. ¿Qué más tengo que hacer? No necesito más nada. O sea, prácticamente él está diciendo, soy una persona perfecta. Vea lo que dice la Biblia. Versículo 18 dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven responde y dice así, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pídame, que aquí hay y hasta para regalar. Amén. Algo así, ¿verdad? O sea, si usted va a hablar de buena gente, de gente cumplida, dígame. Porque mire, todito lo que usted me acaba de decir hasta este momento,
todito eso yo ya lo he hecho desde mi juventud. Entonces viene el joven y en cierta medida cae, por decir así, en la trampa que Jesús le pone. Pero no es una trampa para quererlo destruir, sino más bien para mostrarle cuál es su verdadera condición y cuál es la realidad espiritual en la que él debería confiar, en lugar de confiar en aquellas cosas superficiales que él cree que son suficientes. Entonces viene el Señor y le dijo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, oiga, si quieres ser, ¿por qué le dice si quieres ser? Porque no lo era. Entonces, no sé si me va siguiendo la línea. ¿Cuál es el punto? Maestro bueno, dígame bueno porque yo soy bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Cumple los mandamientos. No matarás, no harás esto, no harás aquello. Y viene él con su arrogancia y dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más? Amén. Y aquí, ante esa arrogancia, que es la arrogancia de todo aquel, mi hermano, que cree que por bueno será salvo. Entonces viene el Señor y le dice, mira, si quieres ser perfecto, ya no le dijo si quieres ser salvo. Ojo, ¿por qué cree usted que le dice en lugar de si quieres ser salvo, le dice si quieres ser perfecto? Por una razón sencilla, y aquí hace una comparación entre la ley y la gracia. Para que una persona pudiera ser salva por sus acciones, debía cumplir toda la ley de Dios a la perfección. Y solo hay una forma de cumplir esa ley, y es siendo perfecto. ¿Quién era perfecto? Jesús es perfecto. Él cumplió a cabalidad. Pero entonces viene y le dice a ya que has tomado el camino de los méritos, de las obras, y verdaderamente quieres ser perfecto, demos el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El que te va a mostrar qué es lo que tienes dentro de tu corazón. Y dice la Biblia, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Va, ok, ya me dijiste que todo aquello ya lo hiciste. Una cosa te queda. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y te vas conmigo y me seguís. ¿Cuál es el problema ahí, mi hermano? Jesús conoce el corazón de esta persona. Y hasta hace un momento yo le decía, el contraste que hacemos es ante la depravación del corazón del hombre. Este es un corazón orgulloso que se cree bueno. El orgulloso no es acepto delante de Dios. Segundo punto interesante de lo que hace Jesús con él. Viene y le va a mostrar lo que verdaderamente ocupa el primer lugar en su corazón. Y se acuerda usted que la Biblia dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, que no podemos poner en nuestro corazón a nadie ni nada que ocupe el lugar de Dios, porque eso se llama idolatría. Pero entonces viene el Señor y le dice, vende lo que tienes y sígueme, porque para entrar en la vida eterna, el camino soy yo. Pero entonces viene este muchacho y en el versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que movía y determinaba las decisiones y las acciones de esta persona? Número 1, su orgullo de sentirse bueno. Amén. Número 2, las riquezas que para él ocupaban prácticamente el lugar más importante de su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque si para él
hubiera sido más importante la vida eterna, ¿qué hubiera hecho cuando le dijeron ve y vende todo lo que tienes? Ir y venderlo, ¿sí o no? Pero en lugar de eso, se fue triste. Entonces, si comparamos, y hagámoslo de esta manera si usted quiere, si usted está con una persona y llega otra persona y le dice, vámonos, y usted le dice, no, quédate conmigo. Si la persona se va con aquel que llegó, le pregunto yo, ¿le importaba más aquel o le importaba más usted? Le importa más con el que se va, ¿sí o no? ¿Ok? Pero si en lugar de decir me voy con aquel, dice me quedo contigo, ¿qué está diciendo? ¿Me importas tú? Entonces el Señor le está diciendo vende y va y vete conmigo. Pero él dice no, Señor, sigue tu camino. Yo me siento triste porque esto que yo tengo aquí, no me puedo deshacer de ello, porque esto me importa. Y nosotros decimos, porque esto me ha costado. ¿Y qué voy a hacer yo sin todos los bienes que ya he logrado acumular hasta el día de hoy? ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, ¿qué prefiere esta persona realmente? ¿A quién escoge? ¿Y por qué escoge? Dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. ¿A quién amaba esta persona? A las riquezas más que a Dios. Amén. Entonces, el primer gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿esta persona lo cumple o no lo cumple? No lo cumple, pero él creía que era bueno. Pero él creía que todo ya lo había cumplido desde antes. Pero entonces viene el Señor y le dice, te vamos a hacer una radiografía del corazón. ¿Y cómo? ¿Sabe usted que lo que está en cada uno de nuestros corazones, mi hermano, siempre sale a luz cuando enfrentamos una prueba? Cuando estamos en dificultades, cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Sirvo a Dios o no sirvo? Usted decidiría. El fin de semana pasado había que tomar decisiones. ¿Me bautizo o no me bautizo? ¿Está conmigo? Sí, o sea, y otro día, bueno, ¿voy o no voy? O sea, son decisiones que en un momento determinado pueden llegar a manifestar lo que hay en nuestro corazón. A alguien pudo haberle ganado el miedo. Amén. A otro pudo haberle ganado cualquier otro tipo de pensamiento, incluso pensamientos tradicionales como los que hemos escuchado por tanto tiempo, donde dicen, ay, es que el bautismo es un gran compromiso. No, si el compromiso ya lo tenés desde que aceptaste a Cristo. Amén. Entonces, este tipo de situaciones, a veces el Señor las pone para que nosotros decidamos, para que nosotros de alguna manera mostremos si le amamos a Él, si estamos dispuestos a ir con Él hasta el final, o si estamos más o menos, como decimos a veces, tanteando, ¿verdad? Es que no sé, quizás, quién sabe. Y otros dicen, cuando usted le dice, miren, ¿no te gustaría recibir a Cristo? Recibir a Cristo es lo mejor, vas a ir al cielo un día con el Señor. Lo que te están ofreciendo es la vida eterna, pero la gente dice, ay Dios, ¿y si no cumplo? ¿Sabe cómo están? Como el joven, pensando que ellos, si de alguna manera se van a poder ganar la salvación. Y ya vamos a llegar al punto, la salvación ni se gana ni se pierde, porque no es algo que usted haya comprado o adquirido con su esfuerzo, sino un regalo que Dios nos da a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Está conmigo? Entonces, ve usted cómo el Señor le dio vuelta
a esta situación de este joven. Ahora ya nos dimos cuenta en la historia que su verdadero interés y su verdadero amor no era hacia Dios, no era hacia la vida eterna, sino hacia las posesiones que él tenía. Versículo 23. Oiga esto. Y aquí muchos se han confundido en esto también. Y dice, entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, porque el joven ya se había ido, ¿verdad? De cierto os digo que difícilmente entrará un rico, ¿a dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque muchas veces el amor al dinero desplaza al amor a Dios. ¿Está conmigo? Porque muchas veces hacemos a un lado a Jesús por buscar bienes materiales, dinero, comodidades o lo que usted quiera. Y por esa razón es que el Señor dice que es muy difícil. Ojo, no dice que es imposible. ¿Qué dice? Que es difícil por esa manera de pensar. Versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y entonces se viene a nuestra mente, ¿verdad? Se imagina un camello tremendo, así grandote, y una agujita así chiquitita, ¿verdad? Bueno, pero esto es imposible. Pero el Señor dice que es más fácil pasar un camello por ahí que un rico entre en el reino. Amén. Entonces está dejando abierta la posibilidad de que el camello pueda pasar por el ojo de la aguja. Si usted piensa en la agujita capotera que tiene usted por ahí, ¿verdad? Y eso realmente no es difícil, es imposible pasar por ahí al camello. Entonces nos debe llevar a pensar algo más. No puede ser literal lo que ahí se está diciendo y el término aguja que nosotros entendemos. Entonces, ¿qué es? Y entonces nos damos cuenta que en Jerusalén en aquel tiempo habían diferentes lugares por donde la gente entraba. Estaba la entrada principal, que es por donde todos cabían, que eran las puertas grandes de las ciudades antiguas, pero habían otros lugares que eran más estrechos y más bajos, que les llamaban ojo de aguja, por donde la gente entraba para no ir a dar toda la vuelta. Pero entonces, ¿podía pasar por ahí un camello? Sí podía pasar, pero ¿cómo? Con gran dificultad, ¿verdad? Tenían que hacer lo que se hincara y que pasara y toda la cuestión, algo difícil, pero no imposible. Entonces, por eso el Señor viene y dice, así como les cuesta meter por aquella puerta tan chiquita a un camello a la ciudad, así de difícil es que ustedes vayan y agarren a una persona que tiene muchas posesiones materiales y que entre en el reino. ¿Por qué? Porque se acuerda usted que Jesús enseña otro principio, y es que a dos señores no se les puede servir. O servimos a Dios o servimos a las riquezas, ¿se acuerda? Entonces, ahí vienen estos puntos interesantes de dónde sale esa situación en la que se ve esto difícil. Pero ojo, en ningún momento está diciendo el Señor que para poder entrar en el reino de los cielos hay que ser pobre, o ha dicho eso en alguna ocasión aquí. No, lo que está diciendo es que el que tiene muchos bienes tiene la tendencia a poner su confianza en esos bienes y no en Dios. Pero si hay alguien que tiene bienes, que tiene riqueza, si usted lo quiere llamar así, y es capaz de poner su confianza en Dios, le pregunto yo, ¿puede o no puede ser salvo? Claro que puede ser salvo. ¿Es cuestión de qué entonces? Primero, de humildad. Segundo, de prioridades.
De humildad, ¿por qué? Porque yo debo reconocer que las riquezas o los bienes materiales que yo pueda tener se van a quedar aquí en la tierra y que más valioso que eso es mi alma. Amén. Segundo, nada de lo que yo materialmente pueda tener en este mundo me puede comprar la entrada a la vida eterna. Entonces yo debo priorizar y decir, la vida con los bienes que tengo, ¿cuánto me va a durar? Un rato. ¿Y la vida eterna? ¿Para cuándo es, hermanos? Para siempre. Entonces, ¿qué importa más? Importa más la vida eterna que los bienes materiales para la vida terrenal que tenemos, que es cortita. Amén. Ahora bien, la dificultad humana la resuelve el Señor. Y dice el versículo 25. Igual que a nosotros cuando leímos esto por primera vez, los discípulos del Señor se asustaron, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes alguna vez les predicaron esto de que estamos hablando hoy y dijeron un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando? Yo lo escuché muchas veces. Dice el versículo 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, se escandalizaron, eso quiere decir esto, ¿verdad? Diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién va a poder ser salvo? Si así como el Señor lo ha puesto ahorita, está complicado, ¿verdad? Y entonces vea la respuesta del Señor, que es sumamente importante y bonita. Y dice, y mirándolos Jesús, ¿sabe cómo los ha de haber visto el Señor? Este es invento mío, ¿verdad? Pero me imagino yo, ay, hijos, ustedes tampoco han entendido qué pasó y que no andan conmigo. Entonces, dice, y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres, ¿cómo dice, hermanos? Ahí está, creo, ¿sí? Para los hombres, ¿cómo es? Imposible, amén. Pero para Dios, hoy les pregunto, ¿quién salva? Dios. Usted no se salva a usted mismo. Usted no puede salvarse. A usted lo salvó Dios. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? No me ande diciendo, hermano, ¿y qué hago en la iglesia para ganar la vida eterna? No me vaya a venir a decir eso. Ya lo vimos, ¿verdad? Le voy a decir yo, no matarás. No. Y no creo que usted me diga, todo lo he cumplido desde mi juventud, tampoco, ¿verdad? No. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Jesús pagó en la cruz la deuda que nos era contraria. Con eso, la ley de Dios fue satisfecha, porque dice el libro de Levítico que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero para esto, ¿cuál sangre se necesita? ¿La sangre de los corderitos que sacrificaban en aquel tiempo? ¿La sangre de los machos cabríos? No, se necesitaba la sangre perfecta e incontaminada del Cordero perfecto, que en este caso es Jesús nuestro Señor. Amén. Por eso ahora entenderá usted. Mire, ¿y por qué vino Jesús a morir en una cruz? ¿Se han preguntado eso alguna vez? He oído las respuestas más absurdas que usted se pueda imaginar. Una vez le pregunté eso a alguien, ¿y por qué cree usted que Jesús vino a morir en una cruz? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ya se las he dicho a los que tienen tiempo de estar aquí. Y me dijeron, fue para enseñarnos a morir. Dios santo, dije yo, o sea que antes de Jesús nadie se había muerto. Óigame, desde Caín para adelante, ¿cuánta gente se ha muerto? ¿Cómo podrá ser posible
esta respuesta, pero bueno, igual, ¿verdad? Cada quien piensa como quiere, dije yo, ¿verdad? Pero al final el punto no es ese. El punto es que si usted fuera capaz de ganarse la salvación, no hubiera habido necesidad de que Jesús viniera a padecer y a morir en la cruz. ¿Está conmigo? Si la pregunta que hace esta persona diciendo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, tuviera una respuesta positiva de decir, no, mira, lo que tenés que hacer es tal cosa, esto y lo otro, ok, entonces Jesús no hubiera venido a morir. Pero si Jesús vino a morir, y dice la Biblia que vino a morir por nuestros pecados, amén, quiere decir entonces que no hay obra alguna que nosotros podamos hacer para el perdón de pecados, porque la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, no lo digo yo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Está conmigo? ¿Qué le limpia de todo pecado, hermano? La sangre de Jesucristo derramada en la cruz y que ha tenido efecto sobre nosotros por la fe. Por eso es que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, oiga, ¿no de quién? No de vosotros, porque es don, o sea, regalo de Dios. Y dice el otro versículo, no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Está conmigo? No por obras, para que ninguno se gloríe. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Cómo estábamos? Dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En esa condición, en tinieblas, nos encontró el Señor. ¿Qué hizo Jesús cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, mi hermano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Está conmigo? Entonces le pregunto, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué derramó su sangre? Porque era la única manera en que nosotros podíamos salir de las tinieblas y pasar a la luz. Porque era la única manera en la que nuestros pecados podían ser perdonados. Porque para el hombre salvarse era imposible y es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, dice la Biblia, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a aquellos que estábamos bajo la ley. ¿Está conmigo? ¿Y qué es redimir, hermano? Es rescatar o poner en libertad. Entonces, Dios manda a su Hijo para que venga y nos dé libertad de la ley, del pecado, de la muerte y de la influencia del enemigo. ¿Está conmigo? Entonces no hay mérito en nosotros. Y por eso es que usted debe entender cuando nosotros decimos, es que toda la gloria y toda la honra le pertenecen ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué servimos? Y usted me dirá, entonces dejo de servir porque no voy a salvarme sirviendo. Efectivamente no se va a salvar sirviéndole a Dios. Amén. Pero le servimos porque no tenemos con qué pagarle y estamos, espero oír un amén, y estamos profundamente agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Entonces el servicio no es para salvarse, portarse bien, como dice la gente, no es para salvarse. ¿Por qué servimos? ¿Por qué nos portamos bien? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué damos testimonio? Porque hemos reconocido que Cristo hizo lo imposible y nosotros ahora le agradecemos por la bendición tan grande de habernos hecho hijos de Dios. ¿Está conmigo? Entonces fíjese,
Alguna gente dicen, si fulano ya no va a la iglesia, se perdió. Nosotros venimos a la iglesia porque amamos a Dios, no por miedo. Nosotros servimos porque amamos a Dios, no porque querramos pagarle directamente, porque no podemos. Nosotros le damos la gloria porque al final nosotros no tenemos de qué gloriarnos verdaderamente. Nosotros hacemos todo lo que hacemos porque al final el Señor nos dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces lo hacemos por obediencia también. ¿Y por qué le obedecemos? Porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador y porque lo que nosotros no podíamos hacer para el bien de nuestras almas, Él lo hizo. Dice la Biblia, y fíjese, vaya uniendo todas estas cosas, porque ¿de qué sirve, dice la Biblia, si el hombre ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿Está conmigo? Oiga, ganar todo el mundo, ¿qué es, hermano? Es fama, es poder, es riqueza, es todo eso que muchas veces el ser humano quiere, parecido a la actitud de este joven del que estábamos hablando. Pero el Señor viene y dice, ¿de qué te sirve si ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma? ¿O qué recompensa podrás dar por tu alma? Es que no hay precio, es que no hay recompensa que nosotros podamos dar con las cosas de este mundo para poder ser salvos. ¿Por qué? Porque el precio de nuestra salvación es la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz, la sangre del Hijo de Dios derramada, oiga bien, sin haber cometido pecado alguno, derramada en favor o en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo pudiéramos pagarle a Dios, que es el dueño de todo? ¿Cómo pudiéramos pagarle la sangre de Cristo, su Hijo derramada en la cruz? ¿Con cuánto de dinero? Y dice el Señor, dinero. El mundo en el que vivís es mío, yo lo hice. El oro y la plata del mundo con el que ustedes se jactan, humanos, de ser ricos, es mío también. ¿O no dice así la Biblia? Mía es la plata, mío es el oro. O sea, la tierra y su plenitud, o sea, todo es de Dios. Entonces dígame, ¿cómo podemos nosotros pagarle? Hemos fallado en muchas ocasiones. Si hemos fallado, significa que no somos perfectos. Y si no somos perfectos delante de Dios, no merecemos la vida eterna. Pero la recibimos porque no es por merecimiento, sino por gracia. ¿Quién se inventó la gracia, mi hermano? Fue Dios, para que usted y yo pudiéramos caber en esa vida eterna. De otra manera, no cabíamos. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan Juan 3:16? ¿Qué dice? ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que se esfuerza, se sacrifica, ¿verdad que no dice así? No, ¿cómo dice? Para que todo aquel que en Él cree, ¿no qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está entendiendo por dónde vamos? Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Porque de tal manera nos amó. ¿Qué tuvo que hacer? Entregar a su único Hijo que no había cometido pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga lo que aquel joven preguntaba, que cómo se compraba. ¿Se imagina usted? ¿Está conmigo? Viéndolo con todos los versículos así, ¿verdad que parece un poco absurda la pregunta del joven? Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? A usted que el Señor le hubiera dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo hubiera quedado el joven? Hubiera dicho, oh, no, eso es imposible, eso no puede ser. Es que la ley dice, es que los mandamientos tal cosa, es que debo esforzarme, hubiera dicho él. Pero Jesús, conociendo este tipo de respuestas, lo lleva por otro camino. ¿Sabe cuál es el camino? Venite, te voy a llevar y te voy a mostrar tu equivocación, tu soberbia y la idolatría que andas disfrazada en tu corazón, para que una vez confrontado te des cuenta que no eres tan bueno como tú crees, te des cuenta que no eres tan merecedor como tú piensas, y quizás al darte cuenta de tu verdadera condición, tú puedas venir a mí y pedir inteligentemente, como lo hizo aquella mujer samaritana. Amén. ¿De cuál agua decís, Señor, que le vas a dar? De una que el que beba no tendrá sed jamás. ¿Y qué hizo esa señora samaritana, hermanos? ¿Qué fue lo que le dijo inmediatamente? Señor, le dijo, yo de eso quiero, dame de esa agua. Amén. Pero no dijo, mire, Señor, yo soy aquí la dueña del pozo, ¿verdad? No, deme de esa agua, yo quiero de esa agua. A ese punto es a donde Jesús quería llevar a esta persona, a que reconociera su verdadera condición y a que reconociera que para él era imposible salvarse a sí mismo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy con aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cuánta gente hay el día de hoy en diferentes tipos de religiones o iglesias, como usted le quiera llamar, pensando que ellos están yendo al culto para ganarse la salvación? Pensando que ellos hacen un montón de cosas para ganarse la salvación. La salvación es un regalo. Y les voy a decir algo a ustedes que están aquí y a los que nos van a oír en la transmisión. Disfrute el regalo que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque a libertad nos ha llamado el Señor, no a vivir esclavos del miedo, no a vivir esclavos de la religión y mucho menos esclavos de un montón de mentirosos que no entienden esto. ¿Está conmigo? Importante, esto es muy importante, porque esto es, óigame, lo que nos hace a nosotros comprender verdaderamente cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Qué somos? Somos gente que ha sido salvada, que ha sido rescatada. Pero si fuimos rescatados es porque no nos podíamos salir, mi hermano. Amén. ¿Se acuerda usted cuando llegaban a su casa y le decían, mire, la vaca se desbarrancó en tal parte? Usted bien hubiera dicho, bueno, ¿y esa vaca por qué no se viene, pues? Pues sí, porque está desbarrancada, no se puede salir ella sola de allí donde cayó. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Vamos a qué? A sacarla, a rescatarla. Ese es el concepto de redención. O sea, el que llega y nos saca del hoyo en el que nos hemos caído, eso es. Entonces, íbamos nosotros, ¿verdad? Corriendo con el lazo, con el caballo, hoy con el carro, porque caballo ya no hay, ¿verdad? A agarrar la vaca y a sacarla, aunque sea pedaceada, pero la sacamos, ¿verdad? Entonces, lo mismo hace con nosotros. Somos redimidos, significa que la deuda que nosotros teníamos fue pagada por Jesús, porque usted y yo no la podíamos pagar. Estábamos quebrados, espiritualmente hablando. Y allí vino el Señor y dijo, ¿no te alcanza para pagar? No, yo pago por ti. Y por eso es que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, que nosotros hemos sido comprados por precio. ¿Sabe cuál es el precio? La sangre de Jesús derramada en la cruz. ¿O acaso ignoráis que no sois vuestros? Amén. Deje de andar diciendo, desde que usted recibió a Cristo, es pecado que anda diciendo, es mi cuerpo.
y con él hago lo que quiera. Ha sido comprado por precio, dice la Biblia. ¿O acaso ignoráis que vuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo? ¿Está aquí? ¿Qué es lo que estamos hablando? Es el efecto de lo que Jesús hizo por nosotros y de lo que sucede cuando nosotros le recibimos. Cuando le recibimos, la deuda que nos era contraria fue cancelada en su totalidad. Amén. Ya no debemos nada. Qué bueno, decimos nosotros. Pero entonces hemos sido comprados. ¿Sabe qué éramos antes? Esclavos. Y llegó el Señor y dijo: ¿y ese esclavo tan feo, tan bonito que está ahí, cuánto vale tu sangre, Señor? Lo compro, dijo. Pero vas a morir, Jesús. Pago el precio. Pero te van a crucificar, te van a poner una corona de espinas. Van a hablar mal de ti. Te van a traspasar las manos con los clavos. ¿Está conmigo, hermano? Vas a tener que llevar el madero en la espalda. Por ese esclavo es, sí, por ese feo, por ese pecador que anda ahí, sí. Jesús, ¿lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. Y Jesús fue a la cruz, sufrió el oprobio, como dice la Biblia, y al final nos rescató de la muerte en la que vivíamos. ¿Me entiende ahora un poco del sacrificio de Cristo? Esto es calentando ya para esa campaña que vamos a tener ahí ya dentro de poco, unas 2 semanas para allá. Identificados con Cristo, con el sacrificio. Ok, entonces fue mérito nuestro ser salvos. Dios envió a su Hijo y su Hijo vino, dice la Biblia. ¿Sabe a qué vino Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, todos nosotros. Óigame, no vino a que lo buscáramos nosotros, entiéndame esto. ¿Él a qué vino? Él vino a buscarnos. El evangelio, ¿qué es? Es Dios buscando al pecador por medio de Cristo. Ese es el evangelio. Amén. Y a veces decimos nosotros, ¿verdad? Basados en el Antiguo Testamento. Bueno, nosotros no. En realidad son de otro lado los que dicen eso. No, dicen: el que quiera de Dios que venga. No sea loco. Vaya usted a buscar a la gente, porque ese es el ejemplo de Cristo. Amén. El buey que tiene sed, busque el agua, dicen. ¿Ya han oído eso? Es un versículo, o sea, es parte de un versículo más bien. Pero eso no aplica hoy. ¿Y sabe por qué no aplica hoy? Porque el que dejó su trono de gloria y se hizo hombre y se hizo siervo y tomó forma humana para venirnos a rescatar a nosotros que éramos pecadores y que no merecíamos más que la muerte, fue Jesús. No vino Él y se puso por allá y dijo: aquí estoy, los que quieran vengan y adórenme. ¿Verdad que no hizo eso Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Hey, allá te llama el publicano aquel. Cambiémosle el nombre si quiere para que lo entendamos en el lenguaje de nosotros. Allá está el ladrón aquel, mira, y dice que quiere hablar con vos. ¿Y qué hacía Jesús? Iba y platicaba con ellos y los evangelizaba. Mira, Jesús, allá afuera está una maitra que quiere traerte un regalo. ¿Y quién es vos? Otra samaritana. O sea, una buena gente que anda por ahí. De veras, sí. Tráiganla. Y cuando llega esta mujer, y usted se acuerda de qué estoy hablando, de aquella mujer que llegó y derramó un perfume caro en los pies del Señor y que enjugaba sus pies con el cabello de ella. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Y sabe qué hacían los hipócritas religiosos de la época? Miren, Jesús, no, si fuera profeta, ¿cómo no se daría cuenta que esa mujer es chuca? ¿Ah? Y viene Jesús un día y se levantó y le dijo: miren,
Ya que tanto hablan, les voy a contar algo que ustedes quizás no han entendido. ¿Sabían que los publicanos o ladrones y las prostitutas camino al cielo van adelante de ustedes que se la pican de religiosos? Y qué hachazo. No, y lea la Biblia, ahí está. Esto yo no me lo estoy inventando. Ahí está en la Biblia. Lo que pasa es que hay que leer, ¿verdad? Entonces, óigame, van para allá. ¿Por qué van adelante estos? Porque han reconocido, porque se han humillado, porque no se sienten dignos, porque reconocen que ellos no pueden, pero que yo los puedo salvar. Esa es la lógica de eso. No hay otra. Pero lamentablemente a veces nosotros todavía vivimos como si fuéramos esclavos de la ley todavía. Todavía vivimos como si Dios fuera aquel viejito que alguna vez se nos vino a la mente por lo que habíamos oído, que estaba con un cincho, con un garrote, vigiándonos, ¿verdad? A ver dónde se equivoca para meterle un solo, ¿verdad? Yo creo que esa idea, la mayoría de los que estamos aquí, en alguna ocasión la tuvimos. Yo la tuve. ¿Por qué? Por todo lo que yo oía cuando yo andaba con mi mamá y mi papá por ahí en otros, o sea, siempre en iglesias, ¿verdad? Pero a mí me daba la idea y me daba miedo ser cristiano. Y yo decía, yo me acuerdo, tenían costumbre, así como estamos el día de hoy acá, ¿verdad? Y Dios bendiga al hermanito fulano que está allá, hijo de sultano y no sé qué, y ojalá un día él reciba a Cristo. Y ya me pegó, pero y entonces, y yo decía, sí, algún día, pero ahorita no. ¿Por qué? Porque yo había oído que si yo llegaba a aceptar a Cristo y pecaba después, directo al infierno. Entonces dije yo, no, calmado, le dije yo. Mejor, dije yo, como muchos de ustedes, no se hagan tampoco. Mejor, dije yo, cuando ya esté viejito. Y cabal, se me cumplió, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, cuando ya esté viejito, dije yo, entonces me voy a meter. Pero ahorita no voy a cumplir, así como muchos de ustedes dicen o han dicho alguna vez. ¿Y si no cumplo? Yo sí decía, porque no entendía la gracia de Dios, porque no me daba cuenta que cada vez que se me invitaba a recibir a Cristo, en realidad era una oportunidad o una puerta para salir de la condenación y pasar a la salvación. Yo no sabía que yo no podía obtener la salvación por mí mismo. No sabía, más bien eso es lo que me habían dicho, que yo debía obtenerla por mí mismo. Yo no sabía que la salvación se obtenía por lo que Cristo había hecho en la cruz. No lo sabía. Y entonces decía yo no voy a ser capaz. No voy a poder mantenerme. Yo no me voy a poder cumplir. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por ese camino alguna vez. Y cuando, gracias a Dios, comencé a oír y a leer la Biblia y a darme cuenta que no era de esa manera, y guarda este versículo: el que empezó la buena obra en cada uno, la perfeccionará hasta el final. ¿Oyó bien? El que empezó, ¿quién? Cristo. El que empezó la obra en nosotros, Él la perfeccionará. O sea, ni siquiera nosotros, y medítelo, nosotros ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido mañas, compulsiones, malos pensamientos? Y hemos dicho, no, es que ya no. Y nos dura 2 días y el tercer día ya volvimos otra vez a lo mismo. ¿Sí o no? Y entonces, si usted no se puede cambiar ni a usted mismo, ¿cómo espera salvarse a usted mismo? ¿Está conmigo? Entonces, no, ¿sabe qué? Señor, aquí estoy.
¿Se acuerdan aquella parábola que aparece en la Biblia que se llama la parábola del alfarero? Aquí estoy, Señor. Cantemos, toma mi vida. Ok, aquí estoy. Quiébrame y hazme de nuevo. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer. Yo no puedo cambiar mi mente. Yo no puedo cambiar mi corazón. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante, dice la Biblia, que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir, o sea, separar el alma y el espíritu. Óigame, esta sí es capaz de cambiar mi manera de pensar, de cambiar mi manera de sentir, de cambiar mi manera de actuar una vez que mi mente y mi corazón han cambiado. Pero ¿cómo logramos este cambio? Fácil. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién las hizo nuevas? Las hizo nuevas Jesús en cada uno de nuestros corazones. No me había dado cuenta que ya se nos pasó la hora, pero espero que esto le sirva a usted para reconocer la grandeza de la obra de Cristo y la incapacidad del ser humano para salvarse a sí mismo. Si usted conoce a alguien que todavía cree que se puede salvar a él mismo, explíquele y dígale: el único que salva se llama Jesucristo. Él dio su vida en la cruz, resucitó al tercer día, y la Biblia dice que si tú crees en eso e invocas el nombre del Señor, serás salvo. Démosle al Señor un fuerte